Bueno, pues buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro devocional del día de hoy. Vamos a comenzar entonando un canto y después vamos a hacer una oración y continuamos o comenzamos con nuestro devocional, ¿sí? Vamos a entonar este canto. Así lleva por título Mi dulce canto, ¿sí? Bueno, vamos a cantarlo. Cristo camina conmigo, puedo sentir su calor. No hay problemas ni dudas, con él no hay temor. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Puedo sentir esa calma que su presencia me da. Puedo sentir su ternura, con él no hay ansiedad. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Siento su amor que me llena de paz y tranquilidad. Puedo sentir la dulzura que su palabra da. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano José Canchola que nos ayude con la oración para poder comenzar nuestro devocional. Esperando que hasta este día de la semana, hermanos, podamos ir avanzando con bien, que podamos pues haber estado realizando nuestras actividades con la ayuda de Dios y como lo hemos tenido planeado y pues gracias a Dios que llegamos a este momento en el cual podemos vernos nuevamente y poder meditar en esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar, hermanos. Adelante, hermano José, por favor, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor Dios del cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por darnos la oportunidad en esta hermosa mañana, en este día que iniciamos este devocional, Señor. Abiertos nuestras mentes, nuestros corazones para poner toda la atención a tu palabra, a lo que se está estudiando, Señor mi Dios, y crecer en sabiduría en cuanto a ella, Señor. Gracias por nuestras hermanas y hermanos que estamos aquí, que nos abran nuestras mentes y pongamos toda la atención. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Bueno. Vamos a comenzar nuestro devocional, hermanos, pues estamos en el capítulo 2. Quisiera que me comentaran qué vieron el devocional anterior. No pude estar el día martes. Estuve escuchando un poco el video, de hecho todavía no lo subo tampoco a la página de YouTube. Estuve escuchando creo que hasta la mitad y ya me ocupé, ya no pude terminarlo, pero me gustaría que comentaran qué fue lo que se estuvo hablando. Me dijo el hermano Horacio que pues estuvieron platicando un buen tiempo acerca de la cuestión del vino o del jugo. Entonces, bueno, pues, ¿en qué quedamos? A ver, ¿de qué estuvimos hablando, hermanos? Así es, hermano. Buenos días. Retomamos esa tareita que usted nos había dejado en los versículos que pudieran hablar del vino, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, como lo hablaba por decir de buena manera, porque veníamos a hablar que
En un tiempo la vid en sí era una bendición que simboliza abundancia, pero también hablamos de las cosas un poco polémicas en la situación de que se habla de no tener excesos, el no tener el uso de él porque nos lleva a hacer cosas que no son debidas. Hablaba el hermano José precisamente del versículo donde nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, hermanos, ¿alguien más? También veíamos acerca del vino, hermano, que se disolvía con agua porque era saludable en aquel entonces. Y nos dio el hermano algo así, un poco de historia acerca de eso. Ok, ¿alguien más? A ver, bueno, si eso es todo, entonces, bueno, vamos a comentar otras cositas más ya para cerrar este tema. De hecho, les había comentado eso. No es fíjese, es algo que hemos estado abordando y no me gusta salirme mucho de lo que es en sí la lección del texto, pero ahora sí que aprovechando que se menciona, pues quisimos abordarlo, ¿verdad? Em, Precisamente, hermanos, por el mal entendimiento a veces que hay de algunas palabras en la Biblia, o a veces el hecho de tomar algo para justificar ciertas prácticas. En sí no es el tema, o sea, no es el tema de esta porción. Desde que tuvimos la primera vez que comenzamos a leer, que leímos esta porción hasta el versículo 12, le resaltaba yo esta parte, el versículo 11. Esa es la clave del texto, o sea, de esta porción, esa es la clave. O sea, el principio de señales de Jesús, el principio de obras milagrosas, sobrenaturales, realizadas para crear un asombro y la gente crea. Y en este caso dice que sucedieron en Caná de Galilea y que él manifestó, puso a la vista estas señales, manifestó su poder, su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Recuerde que este es el propósito principal de esta porción, de este escrito, el creer en el Hijo y saber que en él tenemos vida, ¿verdad? Eso es algo que estuvimos hablando desde que comenzamos a estudiar precisamente esta porción del Evangelio de Juan, que es el 20:31, es el propósito de todo este escrito. Esto que se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y ahora, esta primer señal tiene el objetivo que los discípulos crean. Entonces, no es el tema estar hablando de las cuestiones del vino y que si el uso que hoy se le da y el abuso y todas esas cosas, no es el tema. Otra vez, lo quisimos abordar, aprovechando que se hace la mención, el poder abordarlo, ¿verdad? Pero que quede claro que no es el punto de la lectura, ¿ok? No es el punto, el a ver si, el hablar de esto, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, nuestro hermano, entonces, a lo que comentan, mencionó que en aquellos tiempos tenía un uso medicinal, ¿sí? El vino tenía un uso medicinal, tenía un uso común como una bebida. Y también la pregunta que podemos hacer, pues es, ¿a qué hace referencia esto, verdad? Si a jugo de uva o a un jugo de uva fermentado, que hoy se le llama vino. Y si nosotros, pues podemos, por el hecho de ver que en este caso Jesús convierte en agua en vino, muchos lo toman como una justificación de decir que hoy en estos tiempos, lo que hoy se le llama el vino, también nosotros podemos estarlo consumiendo, ¿verdad? Entonces, ese es digamos, el punto aquí o lo que queríamos abordar. Entonces, yo tengo esta clase que quiero compartirles. No voy a demorar mucho en esto porque le digo, no es el propósito de la lectura. De hecho, hoy quiero ya dejar cerrado esto y comenzar a hablar de la siguiente parte, ¿verdad? Creo que ya entendimos las partes prácticas de esta lectura, de esta porción del 1 al 12.
donde Jesús pues está con sus discípulos, acompaña a este evento, a esta boda. Es algo que decíamos como aplicación, invitemos a Jesús a nuestra vida, invitemos a Jesús a ser parte de nuestro matrimonio. La frase, hacer todo lo que Él diga, esa parte donde si queremos nosotros que Él esté, pues hay que obedecerle y hacer todo lo que diga. O sea, estas partes prácticas ya las entendimos. Se estuvieron haciendo aplicaciones sobre las tinajas, vacías, sobre la ley, o ese tipo de puntos que ya se estuvieron abordando y ciertamente podemos ver la calidad de la señal de Jesús, cómo Él suple necesidades, también fue algo que yo les mencioné, Él suple las necesidades, si hacemos lo que Él nos dice, llena, ¿verdad? Pues la necesidad que hay en nuestra vida, ¿verdad? En este caso, en la boda, tal cual lo que hizo, pues fue suplir esa necesidad que había del vino, ¿verdad? Lo que le tenemos ahí como vino. Eh, También pues lo del maestresala, que era algo de calidad y hasta ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice la lectura, ¿cierto? Bueno, en este caso, en esta clase, resaltamos esto. Bueno, tenemos esta lectura, se lo voy a leer así como lo tengo ahí. Leemos Juan 2, 1 al 12 y luego 20, 30, 31 que ya lo mencioné hace ratito. Hizo además Jesús otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para propósito que creyendo en Él, en lo que Él hace, tengamos vida en su nombre. Entonces, el Evangelio de Juan resalta lo siguiente, la deidad de Jesús. ¿Sí? También que Jesús es un Salvador personal, que Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios. Y también en Juan se resaltan los siete, yo soy de Jesús y las siete señales, que ya las habíamos mencionado. Aquí están en esta imagen el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, o la vid y la vid, ¿verdad? Y también, pues esas siete señales. En este caso, en esta lección, el punto es abordar la primer señal que Jesús convierte el agua en vino. Y comienzo este escrito, hermanos, precisamente con una aclaración, que es lo que yo les quiero compartir. La pregunta sería, hermano, ¿hizo Jesús vino embriagante? Esa es la pregunta. Porque hoy en nuestro contexto hablar de vino es hablar de una bebida embriagante. ¿Sí o no? Sí, en nuestro contexto, ojo, en nuestro contexto. Entonces, si leemos esta lectura desde nuestro contexto, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Hermano José Canchola, ¿tiene su micro Bueno, encendido? lo que hizo, sí, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, lo que hizo Jesús fue nomás convertir el agua en jugo, o sea, fue lo que él hizo, no la hizo fermentado, bueno, no sé, a eso se está refiriendo, ¿verdad? Sí, pero fíjese, ahí va. Desde nuestro contexto, vino es una bebida embriagante. Jesús convirtió el agua en vino en Juan 2, ¿sí o no? Sí, Sí. sí. Entonces, si lo aplicamos a nuestro contexto y leemos vino como nosotros lo aplicamos en nuestro contexto, podemos pensar que Jesús hizo vino embriagante. Oh, sí, sí, ¿De sí, sí. acuerdo? Entonces, De acuerdo, hasta sí, ahí. sí, sí, sí. Desde nuestro contexto. Ahora, la pregunta precisamente es esa. Porque ahí en el pasaje no leemos, o a menos en Reina Valera, no leemos que diga jugo de uva. Dice vino. El punto a lo que yo les quiero llevar es precisamente que hay que entender, y lo hemos mencionado con los hermanos de la escuela, aquí no estamos hablando temas de la escuela, este es un devocional, ¿sí? Pero hemos mencionado que precisamente he aquí la importancia de poder entender las diferencias que tenemos con el texto y nuestro tiempo, ¿sí? Eso es bien importante. Porque si nosotros queremos entender la Biblia desde se le llama técnicamente se llama la cosmovisión. Es decir, entender la Biblia desde nuestros ojos, como vemos las cosas en nuestro tiempo.
Podemos hablar cada barbaridad porque lo estamos viendo desde nuestros ojos en nuestro tiempo, en nuestra generación, en nuestro mundo, en Eh, nuestro tiempo, ¿sí? a lo que tú te estás refiriendo, Cristian, es como mirarlo literalmente. Sí, si hoy, Ah, o sea, si hoy nosotros queremos hablar de ese pasaje y nos ponemos los lentes de nuestro tiempo, vamos a entender cosas que no son desde nuestro contexto. Por eso le digo, es importante entender que hay diferencias en cómo se vivía en aquel tiempo y las costumbres de aquel tiempo y las palabras de aquel tiempo con lo que hoy nosotros hablamos y hacemos y pensamos y vivimos en este tiempo. Es lo primero que quiero que entienda, ¿sí? Por eso le hago esta pregunta, o sea, si desde nuestra vista, nuestra cosmovisión, nuestra vista, vino es una bebida embriagante y leemos en Juan 2 que Jesús convierte el agua en vino, algunos pueden pensar y agarrar, no, pues Jesús hizo vino embriagante, porque ahí dice vino y para mí el vino es una bebida embriagante, porque no dice ahí jugo de uva. El punto es este. ¿Hizo Jesús vino embriagante? La palabra usada en Juan capítulo 2 para vino es la palabra griega oinos, oinos, ¿sí? O en otras, en la parte más abajo también se pone oinon neón, o sea, vino nuevo o jugo nuevo. Este oinos es un término general, note eso, que puede significar tanto vino fermentado como no fermentado. ¿Ok? Entonces, acuérdese, desde el sentido gramatical, la palabra vino en Juan 2, como en otros pasajes, es oinos y puede significar o jugo nuevo, vino nuevo o fermentado. ¿Qué define si es uno u otro? Hermana Ceci, ¿qué lo definirá? Si es nuevo o fermentado. Que uno te altera el sistema, te, te pone así mal, ¿Sí? y otro es el fermentado es por el tiempo, se ¿Ok? fermenta mientras más tiempo tenga. Sí. Pero en el texto, ¿cómo podemos concluir que la palabra vino habla de oinos, habla del nuevo o del fermentado? En el texto, ¿cómo lo podemos definir? Pues Porque, a ver, hermana, sí. desde nuestra visión no lo podemos definir porque, o sea, pues sí, de entrada no conocemos los términos, las palabras estas griegas, no las conocemos y tampoco conocemos exactamente la cultura de ese tiempo, ¿Sí? no la conocemos. Entonces, si no lo podemos definir desde nuestros ojos, el contexto lo va a definir. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdese lo que le estoy diciendo, ¿eh? Vino oinos puede ser fermentado o nuevo. O sea, jugo de uva nuevo, jugo de uva exprimido, nuevo. Esos dos, nada más. Oinos. Ahora, vamos pensando desde nuestros ojos, ¿eh? Vamos pensando que sí, que Jesús hizo vino fermentado, ¿eh? Fíjese, ¿eh? Primero vamos a empezar por ahí. Vamos pensando que sí. Vamos a ver qué dice el texto y las preguntas que les propongo. ¿Ok? Ahora, otra cosa aquí que les pongo. Esta palabra oinos aparece aproximadamente 34 veces. Y hay otras palabras también para hablar de esto que es, por ejemplo, gleucos. Esa es otra palabra que también hace alusión al vino, pero su significado es diferente. Ahora, oinos tiene esos dos significados y solamente el contexto puede determinar a cuál se refiere. Por ejemplo, Efesios 5:18. A ver, Efesios 5:18. Efesios 5:18.
18. Aquí está. ¿Qué dice, mano? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Para principio de cuentas, ya está mencionando que dice embriaguez. Ujú. Ya está mencionando una embriaguez. Entonces aquí oinos, ¿qué va a ser? ¿Nuevo? No, va a ser fermentado. ¿Me entiende? Sí, viejo. A eso me refiero con que definamos el contexto define si la palabra ahí va a hablar de nuevo o fermentado. ¿Sí? Hace una referencia, Efesios 5:18, al vino alcohólico. Y en Apocalipsis 19:13 al 15, por ejemplo, hace referencia a jugo de uva. O sea, jugo nuevo. No jugo fermentado, sino nuevo. Ahora, ¿significa oinos en Juan 2 una bebida embriagante o una bebida dulce? Interpretar esto como vino embriagante, pregunta, ¿va de acuerdo con lo que la Biblia dice acerca de la vida y carácter de Jesús? Les pregunto, ¿sí? Dejo de compartir pantalla y te regreso con el escrito. O sea, a eso lo Yo, quiero llevar, mire. O yo sea, creo que según Jesús y lo que conocemos de él en su carácter y su actitud, no estaría provocando algo para hacer caer a alguien. exactamente, exactamente, hermana Alma. Así es. O sea, todavía no entramos al texto y algunos pasajes que nos hacen referencia sobre este tema. Pero nada más haciendo esa pregunta. Hasta ahí ya podíamos, es más, ya podíamos cambiar hasta de lección y ya nos vamos a lo que sigue. Con esa pregunta nada más, sin necesidad de hablar de otros textos, pero los vamos a ver. O sea, eso es lo que yo quiero que usted entienda. O sea, hoy nos es fermentado nuevo, sí. Y allá en Efesios se usa la misma palabra y está hablando de embriaguez. Y dice, no, no lo hagas. Ahora, en Juan 2, oinos se usará para hablar de fermentado nuevo. Si Jesús hizo fermentado, la pregunta sería, si lo aplicamos fermentado desde nuestros ojos, eso va, eso va a favor de la naturaleza de Jesús, de la vida de Jesús, de las enseñanzas de Jesús para ese tiempo y para nosotros. ¿Va de acuerdo? Una de las cosas que es un principio bíblico, hermano, es que la Biblia no se contradice. Las lecciones en las escrituras no se contradicen. Sí. Aquí en Gálatas 5 hay algo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Galacia y les habla acerca de las obras de la carne. Y mire que dentro de esa lista se menciona algo que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Qué dice? Borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales, mire, el que tiene estas obras, ¿dónde está? Aquí está, obras. El que practica estas obras es digno de una amonestación. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican es un comportamiento de tales personas, no, y es muy claro la lectura, no heredarán el reino de Dios. Pregunta, ¿Jesús haría vino fermentado para que la gente se emborrachara, viviera bajo esta obra? Y después, posteriormente, el Espíritu Santo enseñaría que el que hace eso no hereda el reino de Dios, pero Jesús lo provocó.
¿Tiene sentido? No tiene sentido. Y esto mismo está en otras listas, en Apocalipsis y en otros pasajes donde también se condena esta práctica. ¿Me entiende? Entonces, hermano, hay quien en estos tiempos sigue pensando que no es problema, que no hay problema, que no pasa nada, que una, dos o tres, hermano, desde una, ya su sangre ya está contaminada. No necesita embriagarse, está contaminando su cuerpo, ¿sí? Y empieza con una, y mañana otra, y mañana otra, y mañana otra, hablando de vino cualquier bebida embriagante, cualquiera, la que sea. Empieza con una, con otra, con otra, con otra, con otra, y ya es un hábito, ya es un vicio, y provoca muchas cosas. No necesita, no necesita mucha cantidad para que su sangre se contamine, su cuerpo se contamine. Ahora, aquí lo menciono, pero de una vez se lo voy a decir. O sea, de una vez lo voy a poner aquí para leerlo juntos. ¿Qué parte no entendemos con este pasaje? ¿Qué no se entiende? O sea, y no lo estoy diciendo por ustedes, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo por aquellos quienes piensan que no pasa nada. Hermano Juan Santiago, por favor, hermano, léame este pasaje 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu. ¿Podemos acaso, sí, nuestro cuerpo es templo del Espíritu, contaminarlo de esa manera? ¿Se merece Dios un templo contaminado? Nuestro cuerpo es para gloria de Dios y nuestro espíritu glorifican a Dios. Le pregunto yo, ¿es de ejemplo? ¿Es a favor de la naturaleza y las enseñanzas de Jesús? ¿Va a favor de las enseñanzas de las Escrituras? ¿Nos hace ser más dignos? Una copita o toda la botella o más, ¿nos hace dignos? La respuesta es no. Entonces, ni una, ni dos, ni tres, ni nada. No hay justificación, ¿sí? Nada de que, no es que el exceso, nada. Ni una, ni exceso, ni nada. Hermano, no se meta en problemas. No se arriesgue. No se contamine. Cuide su vida, cuide su templo, cuide su ejemplo. Entonces, o sea, yo empecé diciéndoles, vamos pensando que poniendo en nuestros ojos Jesús lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿esto va de acuerdo al carácter de Jesús? No, ni siquiera podemos pensar que sí sea fermentado por cualquier cosa. No va de acuerdo a lo que Jesús haría, hermanos. ¿Sí? Entonces, interpretar esto como vino embriagante va de acuerdo con lo que la Biblia dice acerca de la vida y carácter de Jesús. ¿Haría Jesús algo que dañaría su cuerpo o ayudaría a dañar los cuerpos de otros? Ahí está el pasaje que le digo. Primera de Corintios 6:19 y también el 20, puede ponerlo ahí. El vino embriagante es un veneno que causa la muerte. Con cada trago las células del cerebro mueren. Y no nomás ese, o sea, todo lo que es alcohol. ¿Sí? ¿Tomaría Jesús? ¿Haría Jesús algo que causaría que perdiera el control de su mente, ¿sí? De su ser? ¿O causaría él que a otros les sucediera? Pregunto yo. ¿Iba a decir algo, hermano José? Sí, una preguntita. Se oye un poco raro su micrófono, hermano. Ok, ¿me escuchas mejor ahí? Un poquito, como que se oye como que truena ahí como algo de interferencia. Oh, Ahí está. ¿mejor? Más o menos, hermano. Todavía escucho ese ruidito. Pero hable a ver si le entendemos. Mira, la pregunta es esta. Cuando Pablo le dice a Timoteo, toma un poquito de vino para tus dolores estomacales. Yo, en ese caso,
y ya era jugo de uva fermentado por el problema que tenía Timoteo. Ahora dirán muchos, pues ahí está la cita de que Pablo le dice a Timoteo. No, en esos tiempos ya no tenemos nada de eso. Simplemente hay medicinas para todo esto ya. Cambia Exactamente. completamente el retrato. Sí, sí, se cortó un poquito, pero sí le entendimos. Ciertamente, creo que ahí entra lo que comentaba, si es que lo comentó el hermano, a lo que me decían ustedes sobre el uso medicinal, ¿sí? También de purificación, cuando ponían en el agua para purificarla. O sea, eso otra vez, regresamos al contexto y los ojos de aquellos tiempos. La visión con la que el texto era aplicado, la palabra o el uso, costumbres de aquellos tiempos. Hay un libro, o sea, usos y costumbres en las tierras bíblicas. Haga de cuenta esa frase. O sea, no es lo mismo y no puede ser una justificación para nosotros el que en aquellos tiempos lo recomendó Pablo a Timoteo porque por el uso medicinal. Y es que en aquellos tiempos la costumbre, el uso era para el agua, para purificarla, porque no había para purificar agua. O sea, en aquellos tiempos. Ese es el uso y la costumbre de aquellos tiempos, no el nuestro. O sea, ¿qué estamos buscando? Una justificación para acallar nuestra conciencia de que lo que estamos haciendo no está mal. ¿Me entiende? Eso es lo que se busca nada más. Entonces, Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presenta, presenta tus miembros como instrumento para Dios, no para la iniquidad. Presenta tu vida para servir a Dios, no al pecado. Efesios 4:27, Gálatas 6:10. ¿Sí? O sea, son pasajes que ahí están, que pues van aportando a lo que estamos mencionando. ¿Sí? Entonces, hermano, Jesús buscaba que se hiciera el bien con los demás, no el mal. O sea, hay que hacer bien a todos, mayormente a la familia de la fe, o sea, y eso no es un bien. El vino embriaga y hace perder el control de las emociones, es una droga depresiva y adictiva. A lo mejor dice, no, hermano, pero es que esto está hablando en exceso. Ok, pero otra vez, el punto no es que si en exceso, o que es que yo no en exceso, no, el punto es, somos el templo de Dios, no va de acuerdo a la enseñanza, se contamina nuestro cuerpo, se da mal ejemplo, o sea, por donde quiera que lo vea. Entonces, ni una, ni muchas, ni excesos, ni nada, ¿verdad? Entonces, podemos imaginar a Jesús de esa manera o provocando que otros padecieran esto. ¿Haría Jesús algo que fuera una piedra de tropiezo para otros o daría un mal ejemplo que fuera dañino a otros? Uno no debe buscar lejos para ver el mal que causa el alcohol en la vida de las personas. Y a los cristianos se les prohíbe dañar a otros a través de su influencia o su ejemplo. O sea, hermano, otra cosa, o sea, ¿qué parte no entendemos que somos luz en este mundo? Si los demás lo hacen, ¿por qué queremos ser como los demás? ¿Sí? Ay, es que la sociedad, por eso, y tú vives para servir a la sociedad o servir a Dios. Somos llamados a ser diferentes, a ser luz, a ser sal, no a ser igual que los demás. No, pues es que es la moda. Es que en la socialité se hace. Bueno, en la socialité, pero en la iglesia no. En la vida cristiana no. Otra vez, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Me entiendes? O sea, tan sencillo que es entender esas partes y no estar buscando justificaciones para poder tener ciertas prácticas, ¿sí? ¿Haría Jesús lo prohibido? ¿Haría Jesús que la gente se intoxicara? Si lo hubiera hecho, hubiera violado el Antiguo Testamento, Habacuc 2:15. A ver qué dice, búsquenlo, hermano, por favor. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús no cometió pecado, Hebreos 4:15. Alguien busque esa referencia también. Si Jesús hubiera hecho vino embriagante y lo hubiera dado a otros, hubiera pecado y no podría ser nuestro Salvador. Los enemigos de Cristo le calificaron como un hombre comilón y bebedor de vino. Lucas 7:34.
no nos unamos a esas filas, ¿sí? Porque Jesús no lo hizo. ¿Quién tiene Habacuc 2:15 y alguien más Hebreos 4:15? Dice 2:15 Habacuc, hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Ay de aquel que lo haga, ¿sí? Entonces, y si Jesús lo hiciera, estaría faltando. Y si faltaba, tendría pecado. Y si tiene pecado, no podría ser nuestro redentor. Fíjese hasta dónde nos vamos. ¿Sí? Hebreos 4:15, ¿qué dice, man? Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Ha sido más claro. Si ya para la lección de Pablo a los Gálatas y también en Romanos les dice que la embriaguez es pecado, que es una obra y que nos aleja del reino de Dios, o sea, y siendo Jesús nuestro máximo ejemplo, Jesús lo haría y luego se contradeciría el mismo Espíritu Santo al decirle a Pablo que escriba eso. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, hermanos, bueno, ahí está. O sea, yo al respecto de este tema ya no tengo más que decir, ¿sí? Yo con eso tengo, ¿sí? Acuérdense, la palabra ahí es oinos, puede ser uno u otro. ¿Qué lo define? El contexto. Si lo vemos con nuestros ojos, pues estamos leyendo vino y decimos, ah, fermentado. Bueno, hágase estas preguntas. ¿Haría Jesús eso? ¿Va de acuerdo a la enseñanza bíblica? ¿Haría pecado? Etcétera, 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 etcétera. Lo que ya dijimos. Entonces era nuevo, dulce, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se lo dejo y recuerde, ¿verdad? No andemos buscando justificaciones, no andemos buscando permiso, que porque si otros en otra cultura lo hacen, allá ellos. Nosotros no estamos allá. Nosotros no somos de tal cultura, de tal costumbre, no estamos en tal país, nosotros estamos aquí, ¿sí? Entonces, apliquemos las cosas aquí. Si otro lo hace, hermano, déjelo. Si no entiende, déjelos, pero usted no lo haga. Ni busque justificaciones, ni de esto ni de otras cosas. Porque la práctica de otros no es la autorización para que nosotros también lo hagamos. No es el permiso, no es una licencia para pecar las prácticas de otros. A veces la queremos agarrar así. Que otro lo hace, ya se convierte en una licencia para que yo también lo haga, diría mi abuelita, ¿verdad? O sea que si aquel se avienta de cabeza, tú también. ¿Verdad? ¿Se acuerda que decían eso las abuelitas, los papás? Cuando uno dice, no, es que aquel lo hizo. Ah, o sea que si aquel se avienta de cabeza, tú también te vas a aventar de cabeza. A ver, aviéntate. No, pues no, me hace mal. Bueno, entonces no ande buscando que porque otros lo hacen, usted también piense que es una licencia para usted. ¿De acuerdo? Que si en Estados Unidos no le hace. El entendimiento bíblico me lleva al discernimiento espiritual que no. Que si más para allá abajo, no le hace. Que si allá en España, que si allá en Chile, que si allá en Venezuela, no le hace. Pues allá ellos y Dios, ¿sí? El que juzga es Dios, ¿sí? Usted tiene su entendimiento, usted ha visto la lección, usted llegue a su conclusión y no contamine su cuerpo. Recuerde que su cuerpo y su espíritu sirven a Dios. No demos mal ejemplo, ¿sí? Y pues los textos son claros en las listas negras de la Biblia que la borrachera no nos va a dar entrada al reino de Dios. Así o más. Yo con eso tengo, ¿verdad? Bueno, entonces otra vez le recuerdo, no es el tema de Juan 2, pero lo sacamos por si acaso, ¿sí? Por si acaso, para tener pues más que nada una base, ¿sí? Y poder entender el texto, ¿verdad? Es para que no sea una justificación para otras personas o para muchos, ¿verdad? Y tampoco vamos a andar, no se trata de andar vigilando a todo mundo, ¿verdad?
Creo que esto es importante que como congregación, como iglesia, sí lo tengamos presente, ¿verdad? Como le digo, por si acaso. Viene gente del mundo, viene gente, o sea, todos estamos en el mundo, ¿verdad? Pero viene gente de fuera hacia la iglesia y a veces piensan que ciertas cosas todavía se pueden seguir practicando. Y creo que sí es importante marcar la pauta de las enseñanzas bíblicas y poder decir y enseñar con claridad que pues estas prácticas uno las tiene que dejar, ¿verdad? Y otra vez, nosotros somos santos, escogidos y especiales. No tenemos que ser igual que los demás. Digo esta frase, ¿verdad? Ya la han escuchado. Si vivimos igual que el mundo, ¿cómo podemos testificar una vida diferente? Ser cristianos es ser diferentes. Entonces, acuérdense, si vivimos igual que el mundo, ¿cómo puedo testificar una vida diferente? Si vivo igual que los demás, ¿sí? Aprovechando que ya no estamos en esas fechas. Si ya para las fechas allá de fin de año andamos igual que todos, ¿cómo puedo decir que soy diferente? Si ya para ciertas tradiciones con trasfondos pecaminosos, también yo lo hago porque los demás lo hacen, ¿cómo puedo testificar una vida diferente? O sea, ahí está. Entonces, discernimiento espiritual, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen algún comentario. Oye, Cristian, Sí, oye, ese estudio que tú tienes, ¿hay forma de que me lo puedes mandar para híjole, tenerlo? está difícil. No, sí, 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 creo que sí. Nada Sí, más porque le voy a dar una revisada porque ahí mire que hay unas letras que están mochas, se me pasaron unas letras. Entonces le voy a dar una leída y a corregirle eso y se los paso. Sí, ahí se los mando. Sí. sí, Entonces, porque sí me gustaría para tenerlo, para si en caso que alguien preguntase, pues yo tengo ahí toda la información correcta. muy bien. Bueno, ahí está. Entonces, aprovechando que estamos aquí, pues de una vez vamos a terminar lo demás, porque esta lectura precisamente es esta clase de las señales de Jesús y está basado en la primera. Entonces, después de la aclaración, ya viene la lección, ¿sí? Hasta rima, ¿verdad? Después de la aclaración viene la lección. Entonces dice, la hora del ministerio de Jesús aún no había llegado, pero estuvo dispuesto a realizar una señal con propósito. Fíjese esta frase. De hecho, fíjese que me gusta esta frase para que sea nuestro título de esta parte de la limitación del texto que estamos haciendo. Lo último al que llegamos, el último punto fue nuevos discípulos, que lo dividimos del 1:35 al 51. Y ahorita en el capítulo 2 ya necesitamos empezar otra vez a delimitar el texto, a limitar el texto. Entonces, el capítulo 2 empieza versículo 1 y yo creo que está bien hasta el versículo 12. Y fíjese, esta frase me gusta para ponerle el título ahí, o no sé cómo ustedes le quieran poner, le pueden dejar así como está, las bodas de Caná, como dice ahí. Yo le voy a poner una señal con propósito, porque nos lleva a que, ok, la señal, ¿y cuál era el propósito? Bueno, hay múltiples propósitos, pero el propósito principal era que se diera a conocer, manifestar su gloria y que los discípulos creyeran. Entonces, yo lo voy a poner así, una señal con propósito. Y a partir de que comencemos ya la siguiente sección, del 3 en adelante, pues ya vamos viendo a ver cómo se llama esa parte. Acuérdese cómo delimitamos el texto. Lea y pregúntese, ¿de qué habla? Y ahí le pone el titulito, ¿verdad? Bueno, entonces, sin duda, habría sido una verdadera tragedia en la boda que normalmente se extendía por 10 días, que la atención de los invitados, la atención a los invitados faltara. Sin duda, a Jesús le preocupa la felicidad de la unión de ese matrimonio. Su asistencia lo confirma. Cuando Jesús se involucra en hacer algo por alguien más, siempre hace lo mejor. Fíjense también qué bonito esto. Cuando Jesús se involucra en hacer algo por alguien más, siempre hace lo mejor.
En esta señal el maestresala lo confirma en el versículo 9 y 10. ¿Qué dice, hermanos? 9 y 10. Vamos a regresarnos a Juan 2, 9 y 10. ¿Alguien que lo lea, hermanos, por favor? ¿O hermanas? Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahí está. Entonces se demuestra que Jesús hizo lo mejor. Entonces fíjese qué bonita frase y también es una buena aplicación para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Cuando Jesús se involucra en nuestra vida, siempre hace lo mejor. Y hablando de la naturaleza de nuestro Padre Dios, un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y nuestro Padre Dios siempre nos da lo mejor. Aunque nosotros pensemos que no es lo que nosotros queríamos, pero Él sabe que sí es lo que necesitábamos y que es lo mejor para nuestra vida. El maestresala, por si acaso, creo que ya lo sabíamos, ya se ha mencionado, que es el que probaba el vino en la boda antes que el novio. Era el encargado y responsable en ese evento y más se dice que era el amigo del novio, ¿sí? El amigo del novio, el maestresala. Pero como una labor era el que probaba el vino antes que el novio y era el encargado y responsable, ¿verdad? El encargado y responsable, no el encargado y responsable, ¿no? Aunque este sí era medio irresponsable, ¿verdad? Porque pues se acabó, no se preparó bien, ¿verdad? Entonces este era encargado y responsable, encargado y responsable, ¿verdad? En cuanto a esta labor. Bueno, entonces, em, ya dijimos, cuando Jesús se involucra en hacer algo por alguien más, siempre hace lo mejor. El maestresala lo confirma, 9 y 10. No solo se trata de la bendición en la boda, de ser beneficiados por la señal de calidad de Jesús. Los suyos fueron confirmados que aquel que seguían verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces vea cómo sí es una señal con propósito. ¿Cuál era el propósito? Suplir la necesidad. No era el tiempo, pero lo hizo. Suplir la necesidad en la boda, ¿sí? Acompañar ahí en la alegría de las personas, mostrar su gloria, su poder y confirmar a los discípulos que le seguían que verdaderamente al que seguían era el Hijo de Dios. Detrás de cada señal está este propósito. Versículo 11, ¿verdad? Donde vemos que los discípulos creyeron en él. Entonces, aplicaciones. Vemos una multitud sedienta que fue satisfecha por Jesús. Vemos tinajas vacías y fueron llenas por Jesús. Vimos agua en vino, la transformación que Jesús solo puede obrar. Y la mejor declaración del día, hagan todo lo que Él diga, ¿verdad? Todo lo que dijere, todo lo que Él diga. Entonces, hermanos, son algunas de las aplicaciones más fuertes en la lectura y pues podemos pensar en muchas lecciones más, ¿verdad? De muchos y hablar de cada palabra ahí en el pasaje. Ya se dieron varias lecciones, nuestro hermano Horacio también las ha compartido, lo de las tinajas, de la costumbre, este, de todas las tradiciones, pero creo que con esto podemos cerrar ya esa porción pues continuar avanzando en nuestra lectura, ¿verdad? Entonces, este intrigante incidente nos deja con una obvia invitación a creer. La señal demostró que él era quien afirmaba ser. También demostró que Jesús tenía el poder de cambiar situaciones. En este relato, el agua se convirtió en vino. Más adelante, los que estaban perdidos en tinieblas fueron convertidos en hijos de Dios, portadores de luz. No obstante, recuerde que en este texto debe quedar en su contexto, dentro de la totalidad del Evangelio de Juan.
Esta no es sino la primera y tal vez la mejor de las señales que Jesús obró. Más adelante veremos mayores señales invitando a tener una mayor fe. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este, vamos a dejarlo aquí. Bueno, en este caso de este escrito que les compartí. Y pues, ¿dónde nos quedamos? En que Jesús estaba en Caná. Y ahora después de esta señal, dice el versículo 12, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Fíjese cómo, no sé si no habíamos llegado hasta el 12, pero yo recuerdo que cuando estamos aquí arriba, el hermano Horacio estaba comentando que probablemente, ¿verdad? Estaban los hermanos ahí. Y decían, no, pues ahí no dice, pero fíjese que aquí sí dice. Dice, él, su madre, sus hermanos y los discípulos. ¿Sí? Por si acaso no pensamos que sí estaban, pues aquí dice que sí. ¿Sí, sí se acuerda? Que se estaba citando otro pasaje, creo que en Marcos, con los nombres de los hermanos y decía, no, pues siempre andaban juntos, pero aquí no decía, nomás mencionó a los discípulos y a la mamá. Pero aquí, ya en el 12 menciona él, su madre, sus hermanos, sus discípulos. ¿Ok? Y estuvieron allí no muchos días. Entonces acuérdese dónde nos vamos quedando. Ahora estamos en Capernaum. Capernaum. Estaba en Caná de Galilea, ahora a Capernaum. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejar cerrado esta lectura hasta aquí. Damos por cierre ya de esto. Ya lo dejamos a un ladito. No nos tardamos tanto como con el capítulo 1, ¿verdad? Vamos avanzando ya un poquito más, ¿sí? Entonces, la próxima semana, el martes, si Dios nos permite, comenzamos con esta parte que es Juan 2:13 en adelante, donde, bueno, aquí se le titula La purificación del templo. También unas muy buenas aplicaciones en esta porción. Hay unas buenas lecciones. Ahora les había dicho que buscaran textos referentes al vino, ¿verdad? Bueno, pues ya ahí lo buscaron, creo que es sinónimo de bendición, de alegría, de esto y lo otro, pero otra vez, como dijo el hermano Horacio, eso sí alcancé a escuchar y comentarios de ustedes en la lección anterior, que lo que es una bendición, muchos lo hacen una maldición, ¿verdad? Entonces, bueno, no también, pues son cosas importantes que hay que reflexionar y lo que Dios nos ha dado, ya dejando a un lado este tema, ¿no? O sea, en general, lo que Dios nos da, no lo hagamos para lo malo, ¿verdad? Como el trabajo, pues las bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? No las malutilicemos, porque acuérdense, como les dijimos, Dios nos da lo mejor. No hagamos de lo que Dios nos da algo que después sea, pues, algo perjudicial, ¿verdad? Tomándolo de un lado que no es. Bueno, dudas, preguntas, comentarios finales, hermanos, para dejarlo hasta aquí ya. Entonces, acuérdense, para la otra clase empezamos con el 13, el versículo 13. ¿Comentarios finales? A ver, a ver. Hermano, agradecerle mucho por esas aclaraciones que de repente a lo mejor quedan en alguno de nosotros por no saber discernir y nos queda más claro el cómo se debe de entender cada versículo, así como el contexto de ello, para poder así clarificar más la obra de Jesús. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Sí, dijo nuestra hermana Alma una frase muy, muy cierta, ¿verdad? Acerca de la obra de Jesús. Fíjese cómo hasta dónde podemos llegar con un mal entendimiento a minimizar o a poner por muy debajo todo lo que Jesús hace, por a veces ver las cosas con unos lentes que no son los adecuados. Por eso le digo y le vuelvo a repetir por última vez, al menos en la clase de hoy. O sea, tenemos que entender que tenemos muchas diferencias con el texto, el idioma, el tiempo, el pacto, ¿sí? Y entonces, por eso primero tenemos que darnos a la tarea de leer y entender el texto en ese tiempo.
para no agarrarlo de pretexto para algunas cosas hoy, ¿verdad? Entonces necesitamos primero, ese es el primer trabajo de los que leen las escrituras. Primero entender el texto como lo entendieron aquellos que lo estaban leyendo en aquel tiempo. Y luego que ya lo entiendo, entonces ahora me pregunto yo, ahora yo qué puedo entender de eso, yo qué puedo aplicar de eso. ¿Quién fue Dios para ellos en este momento? ¿Quién es Dios para mí hoy? Eso es la aplicación y el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Pero si luego queremos tomar y aplicar para hoy sin entender lo que estaba sucediendo ahí, a veces pues cometemos errores, ¿verdad? Y aún así los cometemos, pero creo que es una práctica que debería de ser ya constante en la iglesia, el primero hacer ese trabajo de lectura y de entendimiento, ¿verdad? Bueno, no sé si hay algún comentario más. Ahí los que llegaron tarde, pues ahí al ratito ya subimos los videos pendientes, ahí si quieren verlo ya completo, les recomendamos que lo puedan ver, ¿verdad? Bueno, si no hay nada más que decir, entonces vamos a despedirnos en palabras de oración. Gracias por seguirse conectando, hermanos, con nosotros para tener este de tiempo juntos de lectura, de canto y de oración. Y pues les animo a que lo sigan haciendo y sigan participando, hagan sus preguntas, sus aportaciones. Le digo, yo trato de no venir ya con estudios antes para la lectura, sino aquí mismo hacerlos con ustedes. Este ya lo tenía y me acordé que lo tenía ahí y dije, cuando estemos juntos, pues ahí se los voy a compartir, pero la idea es no venir ya con todas las respuestas y todo. No, 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 aquí juntos, aquí juntos las buscamos, ¿verdad? Ese es lo que queremos hacer para que veamos cómo hacer ese ejercicio de lectura. Entonces aquí lo hacemos entre todos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pedir a nuestro hermano Juan Santiago, si nos despide en oración y que tengan un excelente día, hermanos. Adelante, hermano. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en esta hermosa mañana, Padre, te damos las gracias por la vida, por la salud. Gracias también, Padre, por habernos permitido tomar este estudio en esta hora con nuestro hermano Cristian. Gracias, Padre, por poner los medios para que podamos hacerlo. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia que tienes con nosotros y por darnos, Padre, este día. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas que están conectados en esta plataforma y ayúdenos, Padre, para que podamos seguir adelante estudiando este Evangelio de Juan. Padre, bendice a nuestro hermano Cristian, Padre, sígala, para que él siga adelante, Padre, compartiéndonos estos estudios. Ayúdanos, Padre, con nuestras actividades en el resto de este día y, Padre, quédate con nosotros, con cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos ponemos en tus divinas manos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Un abrazo. Dios les bendiga.